Tu jubilación ahora es mía, necesito aretes nuevos. Fue la voz de mi propia nuera, Carolina, la que dijo eso con desprecio, revolviendo mi bolso como si yo fuera su empleada. Esa frase cortó el aire de mi habitación como una cuchilla. La luz de la lámpara temblaba, el olor del perfume barato que ella usaba me revolvió el estómago, y mis manos empezaron a temblar, aunque intentaba esconderlo. El mundo pareció girar, pero me mantuve firme. Soy Teresa Mendoza, tengo 76 años, y aquella noche decidí que sería la última vez que alguien me trataría como basura. Carolina ya había acabado con mis tarjetas de crédito, había usado mi nombre en tiendas que ni siquiera conocía. Pero ahora quería más. Quería mi jubilación. Se creía intocable. Rica. Astuta. Y entró en mi habitación pensando que sería otro golpe silencioso. Pero cuando abrió el armario para robarme, algo inesperado la hizo gritar como nunca antes. Un grito que sacudió toda la casa y reveló la verdad que tanto había querido esconder. Solo que, antes de contarte lo que pasó después de aquel grito, necesito volver en el tiempo. Porque esta historia no comenzó en el armario, comenzó el día en que descubrí que estaba siendo robada por la mujer que juraba respetarme. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias reales, llenas de emoción, traición y justicia. Nunca imaginé que un trámite bancario pudiera dejarme tan vacía por dentro. Estaba de pie frente al mostrador, con ese olor a café caro y desinfectante que todo banco tiene, cuando el gerente, sin levantar la mirada, dijo con voz fría: «Señora Mendoza, su nuera retiró todo con su tarjeta adicional». Sentí que el piso se hundía bajo mis zapatos. No sé si fue el tono indiferente o la palabra todo, pero algo dentro de mí se quebró. Me quedé mirando el papel en mis manos, los números, las fechas, cada retiro, como si esas cifras pudieran explicarme en qué momento dejé de ver lo que estaba pasando. Salí del banco con la cabeza gacha, tratando de que el viento me secara las lágrimas antes de que alguien las notara. En la acera, los autos de lujo pasaban como si el mundo siguiera intacto. Uno de ellos se detuvo frente a mí, brillante, con el motor ronroneando como un gato satisfecho. Reconocí su perfume antes de verla. Carolina. Mi nuera. Bajó la ventana, con lentes grandes, sonrisa ensayada y voz empalagosa. Suegra. Sube, te llevo a comer, necesito distraerme. Me quedé un segundo paralizada. Subí sin decir nada, con el alma hecha trizas y el orgullo en el asiento trasero. Mientras manejaba, hablaba sin parar. Mencionaba un nuevo restaurante elegante en el centro, un viaje pendiente a la Riviera, un bolso de diseñador que simplemente tenía que tener. Su voz era un murmullo lejano. Yo observaba las vitrinas que desfilaban por la ventana y pensaba en cómo todo ese lujo salía de mi cuenta, de mis años de trabajo, de mis noches de desvelo. No dije una palabra. Aprendí hace tiempo que el silencio a veces duele más que una verdad gritada. Cuando llegamos a casa, el aire olía a perfume dulce y vino caro. Ella subió las escaleras con sus tacones nuevos, dejándome en la sala rodeada de cosas que ya no me pertenecían. Había copas de cristal con restos de champán, revistas de moda, bolsas vacías de boutiques caras. Todo brillaba, pero nada tenía vida. Me senté en el sofá que compré hace 20 años y sentí que la casa me expulsaba poco a poco. La sombra de mi esposo aún estaba allí, en el marco de las fotos, en los muebles que elegimos juntos, pero su voz ya no alcanzaba a defenderme. Subí a mi habitación y revisé mis cajones. El sobre donde guardaba mis papeles del banco estaba abierto. La libreta, fuera de lugar. Mi libreta bancaria, esa que nunca debía tocarse, tenía las esquinas dobladas. Sentí el estómago vacío. Ya no era una sospecha. Era una certeza. Cerré el cajón, apoyé la frente sobre la cómoda y respiré despacio. El olor de mi crema vieja contrastaba con el de su maquillaje caro. En ese silencio pesado, supe que la traición más dolorosa no era perder dinero. Era perder respeto. Esa noche, no encendí la televisión. Preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Desde ahí se veía la avenida iluminada y los edificios reluciendo como joyas. Pensé en lo mucho que había cambiado el mundo. Antes, la gente luchaba por dignidad.
Ahora parecía que todo giraba en torno a tarjetas de crédito y apariencias. Recordé las manos callosas de Ricardo, mi difunto marido, cuando me decía que ahorrar era la única forma de tener paz. Me dolió pensar que aquella paz se había ido junto con él. A la mañana siguiente, Carolina bajó radiante, con un vestido de seda nuevo y un bolso de cuero colgado al hombro. «Voy al spa con mis amigas. ¿Quieres que te traiga algo?», preguntó con una sonrisa que no me llegaba. Asentí sin mirarla. Mientras ella salía, el sonido de sus tacones resonó como un recordatorio de lo que ya no tenía: voz. Cerré la puerta con calma y fui hasta la cocina. Preparé café fuerte, el mismo de siempre, ese que me mantenía en pie cuando todo lo demás fallaba. No lloré. Solo respiré. Ese día no encendí luces. Caminé por la casa observando cada rincón, cada objeto que llevaba su huella. Perfumes caros en el baño, collares sobre el tocador, una copa olvidada junto al sillón. Todo tenía su nombre, su presencia, su ambición. Y yo, solo era el fondo del cuadro, la sombra silenciosa que pagaba sus caprichos. Me senté en la mesa y abrí una libreta azul que guardaba desde hace años. Escribí una sola frase: me robó. Luego la cerré. No hacía falta más. Por la tarde, mi hijo llamó. Me preguntó cómo estaba, sin escuchar realmente la respuesta. Dijo que Carolina estaba estresada, que necesitaba apoyo, que no me preocupara tanto por el dinero. «Son solo cosas», murmuró. Y ahí entendí. No era solo ella. Era él también, su ceguera, su dependencia, su cobardía. Me despedí rápido, con voz tranquila, pero dentro de mí se formaba algo nuevo, una calma peligrosa, la que antecede a la decisión. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 3 de la mañana y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pensé en todo lo perdido, en lo que todavía podía salvar. No el dinero. Mi dignidad. Me levanté, abrí la libreta azul y escribí la fecha, la hora y una frase más. Ya no me quedo callada. La tinta se corrió un poco con mis lágrimas, pero no la borré. Tal vez ese fue el primer acto de valentía en mucho tiempo. Porque ese día, sin saberlo, empezó todo. El primer robo me arrebató mis ahorros, pero también me devolvió la conciencia. La mujer que cayó por miedo se estaba despertando. Y aunque no lo sabía aún, muy pronto, cada palabra, cada mentira y cada gesto quedarían grabados. Para siempre. Los días siguientes fueron una especie de limbo. El silencio se volvió mi única compañía. Carolina caminaba por la casa con ese aire de superioridad que siempre deja un perfume caro detrás, como si hasta el aire le perteneciera. Mi hijo salía temprano y volvía tarde. Ya no me miraba igual. A veces creía escuchar su voz desde el pasillo, justificándola, defendiéndola, sin entender que cada palabra suya me rompía un poco más. «Mamá, no hagas drama», repetía, y esas 4 palabras se me quedaban pegadas al pecho como si fueran lodo. Una mañana, mientras lavaba las tazas, la escuché hablar por teléfono. Estaba en el jardín, con su bata de seda y una copa de vino blanco a medio terminar. «Sí, el banco ya está solucionado». «Esa vieja ni se entera», dijo riendo. La voz se me cortó de golpe. Quise salir y enfrentarla, pero algo me detuvo. Tal vez la costumbre de callar. Tal vez el miedo a quedarme sola si todo estallaba. Me quedé detrás de la ventana, mirando cómo el sol se reflejaba en sus joyas, y sentí vergüenza de mí misma. No por lo que me hacía, sino por lo que permitía. Mi hijo entró al rato, con traje y corbata. Olía a loción cara, a oficina, a vida ajena. Me abrazó sin mirarme, con prisa. «No te preocupes, mamá, todo está bajo control», dijo antes de subir las escaleras. Escuché su risa al fondo del pasillo, la misma que antes llenaba la casa de alegría. Ahora sonaba como un eco forzado. Pensé en decirle todo, en mostrarle los comprobantes, los retiros, la cuenta vacía. Pero no lo hice. Porque cuando una madre siente que ha perdido el respeto de su hijo, no hay palabra que cure eso. Esa noche, me quedé despierta más tiempo del habitual. Desde mi habitación podía oír los pasos de Carolina, el clic de sus tacones, el ruido de su bolso al caer sobre la cama. Parecía disfrutar de su poder, como si cada movimiento fuera una forma de recordarme quién mandaba.
Cerré los ojos y me pregunté qué tan lejos llegaría. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando cree que no habrá consecuencias? Afuera, el viento golpeaba las ventanas grandes del cuarto, y yo deseé que se la llevara con él. Al día siguiente, decidí salir temprano. Fui al mercado, caminé entre puestos y saludé a la gente como si todo estuviera bien. Pero mi mente seguía en casa. No podía dejar de pensar en la libreta azul guardada en el cajón, en las cifras que todavía me dolían. De regreso, al abrir la puerta, noté algo distinto, el olor a perfume nuevo. Un aroma floral, elegante, caro. Carolina había estado allí, en mi habitación, revisando otra vez mis cosas. Dejé la bolsa sobre la mesa y me quedé quieta, con los dedos apretados. Por dentro, el miedo y la rabia se mezclaban como agua sucia. Más tarde, mientras ella hablaba de un nuevo viaje que planeaba con sus amigas del club, la observé con calma. Su vestido de diseñador brillaba bajo la luz del comedor. Yo fingía escuchar, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada palabra suya era una promesa de ruina. Cuando se levantó, dejó su copa a medias y el sonido del cristal contra la mesa fue tan fuerte que casi la rompí con mis manos. No lo hice. Me limité a sonreír. Porque comprendí que en esa casa el poder ya no se gritaba, se ejercía con silencios. Esa noche me encerré en mi habitación. Abrí mi libreta y escribí lo que recordaba de su llamada. Anoté las palabras exactas, el tono, la risa. Lo hice con una precisión que ni yo conocía. Me sentí débil y fuerte al mismo tiempo. Débil por no enfrentarla, fuerte por saber que ya no estaba ciega. En la esquina de la página escribí una frase: el silencio también es un arma. Tal vez no lo entendí del todo en ese momento, pero sentí que algo empezaba a tomar forma dentro de mí. Al amanecer, salí al jardín. El rocío brillaba sobre las flores que yo misma había plantado hace años. Era lo único que seguía siendo mío. Me quedé mirándolas largo rato, respirando despacio. Pensé en Ricardo, en lo que diría si me viera ahora. Tal vez me reprocharía haber aguantado tanto. O tal vez solo me abrazaría. Cerré los ojos y su voz volvió a mí, suave, como una brisa: no dejes que nadie te robe lo que eres. Y por primera vez en meses, sentí que esa frase me pertenecía otra vez. A media tarde, Carolina regresó con bolsas de compras, zapatos nuevos y un perfume distinto. Mira lo que conseguí, estaban en oferta, dijo riendo. No respondí. La observé dejar las bolsas sobre el sofá y subir las escaleras sin esperar respuesta. Cada movimiento suyo era un recordatorio del dinero que ya no tenía, de la dignidad que me quitaba con cada sonrisa. Me quedé sola en la sala, con el silencio pegado al cuerpo como un abrigo. Y entonces supe que no podía seguir viviendo así. Esa noche me miré al espejo. La mujer que vi ya no era la misma. Tenía arrugas nuevas, pero también una mirada más firme. No sé cuándo dejé de ser Teresa Mendoza y empecé a convertirme en esa sombra resignada. Pero entendí que el silencio no me protegía, solo me borraba. Cerré la puerta de mi habitación con llave, apagué la luz y me quedé en la oscuridad. En ese instante, con el corazón latiendo despacio, decidí que la próxima vez que alguien cruzara mi línea, no me encontraría callada. El silencio se volvió mi refugio y mi arma. Dejé de discutir, de exigir explicaciones, de llorar a escondidas. Descubrí que cuando uno calla, los otros bajan la guardia. Carolina empezó a creer que me había rendido. Caminaba por la casa con su bata de seda y su copa de vino, hablando por teléfono como si todo le perteneciera. Decía cosas que antes no se atrevía a decir delante de mí. Ese dinero ya es mío, lo que falta es la jubilación. Me obligaba a respirar despacio para no gritarle que la escuchaba. Pero no lo hice. No todavía. Pasaban los días y yo observaba cada movimiento. Aprendí a leer su tono, sus gestos, el brillo nervioso en sus ojos cuando mentía. Mi hijo seguía ciego, o quizá demasiado cómodo para ver. Yo, en cambio, había empezado a despertar. Cada noche, antes de dormir, escribía en mi libreta azul las fechas, los gastos, las compras innecesarias, los depósitos desaparecidos. Mi dolor se convirtió en registro. Mi miedo, en método.
No sé en qué momento dejé de sentir lástima por mí y empecé a planear. Una tarde la seguí sin que se diera cuenta. La vi entrar en un hotel boutique del centro, saludando al recepcionista con una sonrisa de costumbre. No hizo falta más para entender. No solo me robaba dinero. Me robaba respeto, y lo gastaba en otro. Me quedé afuera, escondida entre los árboles del estacionamiento, mirando su silueta desaparecer tras las cortinas del lobby. El corazón me dolía, pero no lloré. En lugar de eso, apreté los puños y repetí en silencio: esto también se anota. Regresé a casa cuando el sol ya caía. El cielo estaba del color del vino tinto que ella tomaba por las noches. En la cocina aún quedaban restos de su comida: un plato caro, servilletas perfumadas, una copa a medio usar. Todo olía a ella, a su perfume, a su triunfo. Lavé los trastes con calma, uno por uno, mientras pensaba en lo fácil que es acostumbrarse al abuso cuando el ladrón tiene una sonrisa bonita. Tal vez por eso había dejado que llegara tan lejos. Por costumbre. Por miedo. Pero eso se estaba acabando. A la mañana siguiente, fui al banco otra vez. Pedí un nuevo estado de cuenta. No había dinero, pero sí rastros. Transferencias, movimientos, compras en tiendas que no conocía. Me senté frente al escritorio del gerente, el mismo que me había mirado con lástima la vez anterior, y le pedí copias de todo. ¿Está segura de que quiere guardarlas?, preguntó. Más segura que nunca, respondí. Salí con una carpeta bajo el brazo y una calma nueva en el pecho. La calma de quien ya no teme, sino que espera. En la tarde, Carolina llegó de compras. Traía bolsas grandes de una tienda elegante, perfume fuerte y un aire de triunfo. Mira, Teresa, te traje una bufanda de regalo, dijo con su sonrisa vacía. Te lo mereces por ser tan buena conmigo. La tomó de su bolso de diseñador y la colocó sobre mis hombros. Era suave, fina, demasiado cara. La acaricié despacio. Olía a mentira. En ese instante entendí que el lujo que ella mostraba era mi humillación envuelta en seda. Cuando se fue a su habitación, abrí el cajón del comedor y escondí la carpeta debajo de los manteles. Luego fui al cuarto, cerré la puerta y abrí mi libreta azul. Pegué ahí los comprobantes con cinta y escribí al lado de cada uno una frase: esto también se paga. No sabía exactamente cómo, pero algo me decía que el tiempo de su impunidad tenía fecha de caducidad. Esa noche dormí sin miedo. Por primera vez en meses, el silencio de la casa no me pesó. Era mío. Los días siguientes fueron una coreografía de paciencia. Fingía torpeza para que ella creyera que seguía débil. Le preparaba café, escuchaba sus historias, sonreía cuando hablaba de sus amigas del club y de sus compras nuevas. Todo era parte del plan. Me volví invisible. Y en esa invisibilidad encontré fuerza. Cuando uno deja de intentar agradar, empieza a ver con claridad. Descubrí cosas que antes no quería aceptar, que ella disfrutaba humillarme y que mi hijo prefería no verlo para no tener que elegir. Una tarde, mientras doblaba la ropa, encontré un sobre en el suelo del closet. Dentro había una factura a su nombre, un collar de perlas comprado con mi tarjeta. Me reí sin sonido. No por ironía, sino por cansancio. Todo encajaba. Cerré el sobre y lo guardé en la libreta, entre las páginas llenas de notas. En la última escribí: el silencio ya no me calla, me entrena. Tal vez era eso. Cada día sin hablar me hacía más fuerte. Cada humillación me preparaba para el momento exacto en que todo cambiaría. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me senté frente a la ventana. Afuera, el viento agitaba los árboles del jardín y la luna caía sobre los muebles del patio como un farol de plata. Pensé en todo lo que había visto, anotado, soportado. Y entendí algo que nunca antes había dicho en voz alta: el respeto no se mendiga, se recupera. Cerré la libreta, la guardé bajo la almohada y apagué la luz. No tenía pruebas suficientes todavía, pero ya tenía algo mejor: la decisión. A veces la desesperación se parece al valor. Esa mañana me levanté con una claridad que dolía. Preparé café sin pensar, mirando cómo el vapor subía y se mezclaba con la luz de la ventana. Tenía la libreta azul frente a mí, abierta en la página donde escribí: el silencio me entrena. La leí varias veces,
como si fuera una oración. Sabía que había llegado el momento de moverme. No podía seguir sola en esta guerra. Busqué en el cajón más viejo del escritorio un número que no marcaba desde hacía más de 20 años. Ramiro Gaitán, mi amigo de infancia. Cuando escuché su voz, me temblaron las manos. «Teresa, no puedo creerlo». «¿Cómo estás?», dijo con tono cálido, el mismo de antes. No supe por dónde empezar. «No estoy bien, Ramiro. Me están robando y nadie me cree». Se hizo un silencio corto, de esos que pesan. «¿Quién?», preguntó. «Mi nuera». Él no dudó ni un segundo. «Dime qué necesitas». Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Me explicó que ahora trabajaba en el gobierno local, que podía ayudarme, pero debía tener pruebas. Pruebas sólidas, Teresa. Nada que se pueda negar. Y yo ya las tenía. Nos vimos 2 días después en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares donde el mantel pesa y los cubiertos brillan. Pedí un café negro, él un whisky. Me observó con detenimiento. «Has envejecido, pero no te has rendido», dijo. Sonreí con tristeza. Le entregué la carpeta con las copias del banco, las facturas, los retiros. No podía evitar mirar las mesas alrededor, llenas de mujeres jóvenes con joyas y risas altas. Pensé en Carolina, en cómo se habría sentido cómoda en un lugar así. Ramiro revisó cada hoja con calma. «Esto es suficiente para empezar», murmuró. Antes de irnos, me tomó la mano. «¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?», preguntó. Lo miré fijo. Más que nunca. No era venganza. Era justicia. Esa noche regresé a casa con una sensación nueva, una mezcla de miedo y alivio. El viento movía las cortinas del pasillo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa me pertenecía otra vez. En el fondo del armario, guardé una pequeña cámara que Ramiro me había dado, aún en su caja. «Esto te protegerá mejor que tus palabras», me había dicho. A la mañana siguiente, me encerré en mi habitación. Abrí el armario y medí el espacio entre mis vestidos. Allí mismo, donde Carolina guardaba su codicia, colocaría mi escudo. Leí el manual con paciencia. No entendía mucho, pero logré encender la luz roja del dispositivo. La escondí entre un abrigo viejo y una caja de fotos. «Así no me volverás a tomar por sorpresa», susurré. Mientras lo hacía, sentí algo parecido al poder. No al de ella, hecho de dinero y apariencias, sino uno más silencioso, el de quien vuelve a creer en sí misma. Carolina entró sin tocar la puerta, como siempre. Traía una bolsa de compras y el cabello recién peinado. «¿Qué haces, Teresa?», preguntó con ese tono de falsa dulzura. «Acomodando mis cosas», respondí sin mirarla. Se acercó, tomó un vestido entre las manos y lo soltó con desprecio. «Deberías regalar esta ropa vieja». Sonreí. «Tienes razón, hija. Pero todavía me queda lo suficiente para cubrirme la espalda». No entendió. Nunca entendía mis silencios. Salió del cuarto sin sospechar que cada palabra, cada gesto, empezaba a tener un testigo oculto. Esa tarde, me senté en la sala con la libreta sobre las piernas. La casa olía a flores caras, a ambientador nuevo, a todo lo que ella había traído para borrar mi esencia. Escuché su risa desde la cocina, hablando con alguien por teléfono. Esa vieja no se da cuenta de nada. Cerré los ojos y sonreí sin alegría. Si tan solo supiera. Ramiro me había prometido que en cuanto tuviera el registro suficiente, él mismo se encargaría de todo. «Confía en mí, Teresa. No estás sola». Y por primera vez, le creí. Cuando cayó la noche, revisé que la cámara siguiera encendida. La luz pequeña titilaba, casi imperceptible. Me recosté en la cama, observando el reflejo del techo. No podía dormir, pero tampoco quería hacerlo. Había esperado tanto este momento que el insomnio me parecía una forma de vigilia. Recordé la voz de Carolina riendo entre copas de vino, su perfume llenando cada rincón. Pronto todo eso tendría un eco que no podría borrar. Y yo, por fin, tendría paz. Antes de cerrar los ojos, me prometí no volver a llorar por miedo. Si tenía que llorar, que fuera por alivio.
Sentí que Ricardo, desde donde estuviera, entendería. Porque todo esto no era solo por mí. Era por la mujer que fui, la que aguantó insultos y desprecios creyendo que el amor lo curaba todo. Ahora entendía que no. Que hay amores que enferman, que hay silencios que matan más lento que un veneno. Y que la única cura posible era poner fin al abuso. Esa noche no soñé con pérdidas. Soñé con justicia. Con la cara de Carolina sorprendida, con su voz quebrándose al verse expuesta. Soñé con recuperar lo que me robaron, no el dinero, sino el respeto. Cuando desperté, el amanecer se filtraba por la ventana como una promesa. Toqué el armario y sentí el metal frío del candado. Ya nada sería igual. Mi historia estaba siendo grabada. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías si alguien que vive bajo tu mismo techo te robara en silencio y nadie te creyera? Después de aquella noche, algo cambió en la casa. Carolina empezó a tratarme con una dulzura que olía a trampa. Me traía flores frescas todos los lunes, chocolates finos los miércoles y perfumes caros los domingos, como si la culpa tuviera un calendario. Mi hijo decía que era un gesto bonito, que debía agradecerle. Pero yo ya no creía en gestos bonitos, ni en palabras suaves. La amabilidad repentina de Carolina era como un vestido de diseñador, caro, brillante, pero vacío por dentro. Aprendí a sonreírle como quien mira una obra de teatro y sabe que todo es mentira. Una tarde me preparó té en la vajilla buena, esa que solo usábamos en Navidad. «Quiero que sepas que te valoro, Teresa», dijo mientras colocaba las tazas sobre el mantel blanco. Le temblaba la voz, y ese temblor me dio miedo. El miedo de quien sabe que algo viene. «No me gusta verte preocupada, pronto arreglaremos lo del banco», añadió, fingiendo ternura. Yo la observaba en silencio. Cada palabra suya sonaba ensayada. Su mirada no me tocaba, solo me medía, calculando cuánto más podía sacar de mí antes de que se acabara todo. Mi hijo llegó del trabajo con una botella de vino. Carolina lo recibió con un beso exagerado, el tipo de gesto que se hace para que alguien más lo vea. Prepararon la cena juntos, riendo, mientras yo cortaba pan en la cocina. «Teresa, ven, siéntate con nosotros», dijo ella con voz dulce. La mesa estaba impecable, copas de cristal, velas y un aroma de carne al horno que llenaba el aire. Me senté, fingiendo gratitud. Carolina se sirvió una copa y habló de un supuesto viaje al extranjero, de un negocio familiar que necesitaba una inversión inicial. Mi hijo asentía, encantado. Yo, por dentro, me hervía. Cuando mencionó la palabra transferencia, entendí todo. Era el siguiente paso. El golpe final. Quería mi jubilación, ese último dinero que había protegido como un amuleto. Me quedé en silencio, observándolos. Las luces del comedor brillaban sobre su collar de perlas nuevas. El lujo la envolvía como una máscara. «Mamá, sería temporal», dijo mi hijo, casi susurrando. «Solo hasta que el proyecto empiece a rendir». Lo miré sin decir una palabra. Esa fue mi respuesta. Carolina bebió un sorbo de vino y sonrió, confiada. No sospechaba que yo ya tenía sus movimientos grabados. Esa noche, después de que se fueron a dormir, recogí la mesa en silencio. Guardé las copas con cuidado, limpié las migas del mantel y apagué las luces. En el reflejo del vidrio de la alacena, me vi más firme, menos frágil. «Que sigan creyendo que ganan», murmuré. Subí a mi habitación y abrí la libreta azul. Escribí con tinta negra: «La bondad también puede ser un disfraz». Abajo, añadí una fecha, el día en que empezó su teatro del amor. Sentí que cada palabra era una piedra en el camino de su caída. Ya no escribía por miedo, sino por control. Al día siguiente, Carolina llegó con bolsas nuevas de una tienda de lujo. «Te traje un regalo», dijo sonriendo. Era un chal rosado, de seda. Lo extendió frente a mí, esperando aplausos. «Gracias, hija, está hermoso», respondí con una calma que la confundió. «Me alegra que te guste», dijo, dejando las bolsas sobre el sofá. Su perfume llenó la sala. Caminó hacia el espejo del recibidor, se retocó el maquillaje y, sin mirarme, agregó: «Por cierto, necesito que firmes un papel del banco. Es solo una actualización de tu cuenta conjunta». Sonreí.
El momento que esperaba, al fin había llegado. Esa noche fingí estar distraída. Preparé café y dejé la puerta del cuarto entreabierta. Desde allí escuché cómo hablaba por teléfono. Sí, ya casi tengo todo listo. Solo falta que firme el documento. Con eso, la transferencia será automática. Cada palabra quedó registrada por la cámara escondida en el armario. Cuando colgó, suspiré despacio. El sonido del reloj llenaba la casa, marcando el ritmo de su derrota. No me sentía feliz, ni siquiera aliviada. Me sentía justa. Y eso, a mi edad, era más que suficiente. Al día siguiente, me senté en el jardín con mi libreta y una taza de café. El sol caía sobre las flores, y por un instante me permití disfrutarlo. Pensé en lo irónico que era. Ella creía que yo era una anciana débil, incapaz de entender lo que pasaba. Pero no sabía que el silencio también enseña a escuchar lo que no se dice. Que la paciencia puede ser más letal que la ira. La cámara seguía grabando, y cada día que pasaba, el archivo crecía, acumulando pruebas, rostros, mentiras. Era cuestión de tiempo. Esa tarde, mi hijo entró al jardín. «Mamá, ¿por qué estás tan callada últimamente?», preguntó. Lo miré con ternura. Porque cuando uno aprende a escuchar, ya no necesita discutir. No entendió. Me sonrió con cariño distraído y regresó adentro. Lo seguí con la mirada. Tenía el mismo paso de su padre, pero los ojos de su esposa, ciegos de soberbia. Sentí lástima por él. Por los dos, quizá. Porque no sabían que la función estaba por terminar. Y el aplauso final no sería para ellos. Esa noche me quedé despierta, escuchando el ruido del viento golpeando las ventanas grandes de la sala. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo el lujo y las apariencias podían esconder tanta miseria. Cerré la libreta azul y la guardé bajo la almohada. No había miedo, ni prisa. Solo paciencia. Porque los teatros, por más bien montados que estén, siempre terminan cuando cae el telón. Y el mío estaba por caer muy pronto. El lujo puede ser tan ruidoso que a veces no deja escuchar la verdad. Cada rincón de mi casa comenzó a parecer un escaparate. Flores artificiales en jarrones de cristal, cojines nuevos, cortinas de terciopelo y un aroma dulce que se pegaba a las paredes. Carolina había convertido mi hogar en un escenario, uno donde ella era la protagonista y yo apenas un decorado. Mi hijo, ciego por amor o por comodidad, aplaudía cada cambio. «Se ve más moderna, mamá», decía sonriendo. Yo solo asentía. No quería discutir. Prefería observar cómo el veneno del falso bienestar hacía efecto. La rutina se volvió absurda. Cada mañana ella bajaba las escaleras vestida como si fuera a una sesión de fotos. Perfume caro, joyas, bolso de diseñador. Se tomaba selfies en el comedor y publicaba frases vacías. La familia lo es todo. A veces me pedía que sonriera junto a ella. Para mostrar lo unidas que somos, decía. Lo hacía por costumbre, pero dentro de mí ardía una rabia serena. Sabía que esa imagen, esa vida que mostraba, era una mentira que se alimentaba de mi silencio. Y en cada foto suya, veía mi humillación convertida en filtro. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché a Carolina hablando por teléfono. Sí, claro, en el club todos creen que esta casa es mía. Nadie sospecha nada, decía riendo. Me quedé quieta, con el trapo en la mano, y respiré despacio para no romper el vaso que tenía frente a mí. Su voz sonaba segura, cómoda en su engaño. Pensé en cómo el poder se le había subido a la piel como un perfume, impregnándola de mentira. En ese momento, la cámara del armario grababa otra tarde vacía, otra confesión disfrazada de banalidad. No sabía que cada palabra suya sería su condena. Esa noche, al pasar frente al espejo del pasillo, vi mi reflejo y casi no me reconocí. Había arrugas nuevas, sí, pero también una mirada distinta. Ya no era miedo lo que vivía en mis ojos, era estrategia. Me toqué el cuello y pensé en todas las veces que bajé la cabeza para evitar conflicto. Sonreí con tristeza. El lujo, el perfume, las luces, todo era una jaula de cristal que ella misma había construido. Y yo esperaba el momento exacto para romperla. Porque las apariencias,
por más brillantes que parezcan, siempre terminan agrietándose. Mi hijo me invitó a acompañarlos a un restaurante elegante un sábado. Acepté. Quería verlos fuera de mi territorio. Carolina llegó con un vestido nuevo, azul profundo, ajustado, con un brillo que no dejaba dudas sobre su costo. Mientras cenábamos, hablaba de inversiones, de contactos, de un supuesto socio extranjero. Cada palabra era un cuento, pero todos los comensales parecían creerle. Me miraba de reojo, midiendo mi silencio, como si temiera que dijera algo. Pero yo solo bebía agua, en calma. No necesitaba desenmascararla todavía. Todo llega a su hora, incluso la verdad. Cuando volvimos a casa, ella se encerró en la habitación para hacer una videollamada. Me quedé en la sala, mirando el reflejo de las luces sobre las ventanas grandes. Escuché su voz a lo lejos. Sí, tengo acceso a todo. En unos días será mío. Grababa cada palabra, sin saberlo. Cada mentira que pronunciaba era una piedra más en el muro de su ruina. Me acerqué al armario solo para verificar la luz roja. Seguía parpadeando. Y por un instante, sentí compasión. No por ella, sino por la mujer que fui antes, la que habría perdonado. A la mañana siguiente, una vecina vino de visita. Tu nuera es un encanto, Teresa. Siempre tan elegante, tan atenta, comentó con entusiasmo. Sonreí por cortesía. No era el momento de romper el hechizo que Carolina había lanzado sobre todos. Que sigan creyendo, pensé. Que admiren su estilo, su perfume, sus joyas. Pronto verían la realidad sin necesidad de mis palabras. La dignidad no se defiende gritando, se demuestra con hechos. Y yo ya tenía los míos. Esa tarde, mientras el sol entraba por las cortinas nuevas, me senté frente a mi libreta azul y la abrí donde guardaba los recibos, las fotos y los documentos del banco. Escribí una sola frase: el lujo sin verdad es miseria disfrazada. La tinta se corrió un poco, pero no la corregí. Quise que quedara así, imperfecta, como la vida misma. Escuché pasos en el pasillo, risas, el sonido de su celular. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Y sin embargo, todo estaba a punto de desmoronarse. Por la noche, Carolina entró a mi cuarto sin tocar. Te traje un regalo, dijo, dejando una caja sobre la cama. Era un perfume. Lo mismo de siempre, caro, innecesario, inútil. Gracias, respondí. Ella sonrió y salió, sin imaginar que esa habitación la observaba, que cada movimiento suyo tenía un testigo mudo detrás del armario. Cuando me quedé sola, abrí la caja. Dentro, el frasco brillaba bajo la luz tenue. Lo acerqué a mi nariz y me dolió el aroma. Porque olía a traición. Y a final. Esa noche dormí con la cámara encendida y el corazón tranquilo. No necesitaba planear más, solo esperar. La casa estaba llena de apariencias, pero la mía era la única verdadera, una mujer que ya no temía. Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad hiciera su trabajo. El silencio era el mejor testigo. Y el veneno de las apariencias ya estaba empezando a surtir efecto. El día comenzó con un aire extraño, como si la casa presintiera algo. Carolina bajó más arreglada que de costumbre, vestido rojo, tacones nuevos, un collar que no había visto antes. Su perfume llenó el pasillo antes de que llegara a la cocina. Hoy vendrá tu hijo a cenar. Quiero que estemos los tres, como familia, dijo sonriendo. La palabra familia le sonó vacía. Le serví café sin responder. Prepárate, Teresa, quiero que te veas linda. Su tono era amable, pero en su mirada había cálculo. Algo planeaba, y yo lo sabía. Pasé la mañana limpiando la mesa del comedor, colocando los platos más finos, los cubiertos de plata que solo usaba en fechas especiales. No por complacerla, sino porque entendí que aquella noche sería una función, una escena cuidadosamente preparada. Ella se encargó del resto: el vino caro, la comida traída de un restaurante elegante, la música suave de fondo. Todo estaba perfectamente orquestado, como si quisiera demostrarle al mundo que la vida le sonreía. Pero el mundo no la veía, solo yo. Y yo ya no era su público. Era su espejo. Mi hijo llegó al anochecer con una sonrisa cansada y un ramo de flores. «Qué bonito se ve todo»,
dijo mientras la abrazaba. Yo me quedé de pie, observándolos, sin intervenir. Carolina sirvió el vino y habló de proyectos, de oportunidades, de un supuesto negocio que pronto los haría ricos. Solo falta un pequeño detalle, añadió con naturalidad. La transferencia de la pensión de tu mamá. Así todo quedará en familia. Sentí el golpe seco de sus palabras, pero no moví un músculo. Solo tomé un sorbo de agua y esperé. Mi hijo me miró con una mezcla de duda y cariño. Mamá, podríamos hablarlo luego, no te preocupes ahora, dijo intentando suavizar el momento. Carolina le tocó el brazo. No, mejor hacerlo hoy. Así todo queda claro. El silencio se volvió denso. El reloj del comedor marcó la hora exacta en la que la confianza se quebró. Levanté la mirada y la vi sonriendo, segura, creyendo que ya había ganado. Claro, hija, todo a su tiempo, respondí con voz serena. Esa frase la descolocó. No entendió si era un sí o una trampa. Y eso me dio ventaja. La cena continuó entre frases vacías. Yo apenas probé bocado. Ellos hablaban, reían, brindaban por un futuro que nunca llegaría. En un momento, Carolina se levantó para traer postre. Aproveché para observar a mi hijo. Tenía la misma mirada que cuando era niño y mentía sobre una travesura. Quise decirle algo, advertirle, pero ya no era tiempo de palabras. Volvió ella con una bandeja de cristal y una sonrisa. ¿Ves, Teresa? Todo es mejor cuando cooperamos. Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por la certeza de que la escena estaba llegando a su clímax. Después de cenar, se acercó con un sobre blanco. Aquí están los papeles del banco, solo falta tu firma. Lo colocó frente a mí, con una pluma dorada al lado. Es por tu bien, añadió. Miré el sobre sin tocarlo. Claro, mañana lo reviso con calma, respondí. Ella frunció el ceño, intentando mantener la compostura. Es algo simple, Teresa. Tomé la pluma, la giré entre los dedos y la dejé sobre la mesa. Nada simple merece ser firmado de noche, dije. Mi hijo quiso intervenir, pero no lo dejé. Mañana, repetí. El temblor en su mano lo dijo todo, sabía que algo se salía de control. Carolina disimuló con una risa. Como quieras, suegra, no hay prisa. Pero sus ojos la delataban. Estaban fijos en mí, intentando adivinar si sospechaba. Yo me limité a sonreír. Gracias por la cena, estuvo deliciosa. Ella asintió. Descansa, Teresa. Subí las escaleras despacio, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Sabía que revisaría mi habitación esa noche, como siempre, creyendo que el control seguía de su lado. Pero no imaginaba que la cámara grababa cada uno de sus movimientos desde hacía días. Su teatro estaba por cerrarse. Y el telón, por caer. En mi cuarto, abrí la libreta azul y escribí la fecha, la hora y una frase. Aceptó su propio papel. El sonido del televisor en la sala me recordó que seguían riendo abajo, ajenos a lo que se avecinaba. Guardé la libreta, me senté frente al espejo y me observé sin miedo. Pensé en Ricardo y en cómo habría manejado algo así. Él era directo, impulsivo. Yo, en cambio, aprendí a esperar. Tal vez esa era mi fuerza, la paciencia. La justicia sin prisa. Porque la venganza inmediata se olvida, pero la lenta deja huella. A medianoche, escuché pasos en el pasillo. No me moví. La puerta se abrió apenas un poco y vi su sombra entrar. Caminó hacia el armario, revisó mis cajones, buscó documentos. La cámara captó todo. Su perfume llenó el aire, mezclándose con el silencio. Me quedé quieta, respirando despacio, mientras el sonido de sus manos registraba su culpa. Cuando salió, cerró la puerta sin ruido. Esperé unos minutos antes de levantarme. Toqué el armario, sentí el calor del metal y supe que el momento perfecto se acercaba. Solo faltaba una noche más. Esa madrugada dormí con una paz que hacía años no sentía. No por ingenuidad, sino por certeza. Había pasado mucho tiempo sobreviviendo a la vergüenza, al miedo, al desprecio. Ahora era yo quien observaba desde arriba del escenario,
mientras ellos actuaban sin saber que las luces ya estaban encendidas. El teatro de Carolina estaba en su última función. Y su público, por fin, era yo. El silencio de esa noche tenía un peso distinto. Era espeso, como si la casa respirara conmigo, esperando algo. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuché el sonido de sus tacones sobre el piso del pasillo. No era la primera vez que entraba a mi habitación, pero sí la última. Me quedé inmóvil, recostada en la cama, con la lámpara apagada y la cámara encendida dentro del armario. Sentía el pulso en la garganta. Cada paso suyo era un recuerdo de todo lo que me había robado. Y cada segundo que pasaba, me acercaba a la justicia que tanto había esperado. La puerta se abrió sin ruido. Vi la sombra de su cuerpo moverse lentamente por la habitación. Llevaba puesta una blusa brillante, de esas que usaba cuando salía a mentirle al mundo. En una mano traía su bolso de cuero, en la otra, la linterna de su celular. Iluminó la cómoda, luego el escritorio, hasta que sus ojos se posaron en el armario. «Ahí estás, tesoro», susurró. Me obligué a mantener la respiración, fingiendo sueño. Escuché el clic del candado, el leve crujido de la puerta. El aire se volvió más denso. En cuanto la abrió, el sonido de su grito rompió el silencio como un trueno. Fue un grito seco, desgarrado, lleno de miedo. «¿Qué es eso?», gritó. La cámara dentro del armario parpadeaba con una luz roja que iluminaba su rostro. Se cubrió la boca con las manos, retrocediendo un paso. Me incorporé lentamente. «Eso que ves, Carolina, es tu reflejo. La verdad grabada». Su mirada me buscó entre la oscuridad. «¿Qué hiciste?», balbuceó. Me levanté despacio, con una calma que no sabía que tenía. «Nada que no merezcas. Todo lo que dijiste, cada palabra, cada mentira, quedó guardada». Su perfume caro se mezcló con el olor del miedo. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar el sonido del portón abriéndose. Afuera, se oyeron voces firmes, pasos, el motor de un auto. Su respiración se volvió frenética. «¿Qué es eso? ¿Quién llegó?», preguntó temblando. «Alguien que sí cree en mí», respondí. La puerta principal se abrió de golpe. «Gobernador Gaitán, todo listo», dijo una voz desde el pasillo. Cuando Ramiro apareció en la entrada de mi habitación, Carolina se quedó paralizada. La luz del pasillo la envolvía como un juicio. «Carolina Ríos, queda arrestada por fraude y robo», anunció él con voz firme. Intentó correr, pero tropezó con el borde de la alfombra. Las joyas de su cuello se desparramaron por el suelo. «No, no, Teresa, yo te quería», gritó, llorando. «Tú no sabes lo que haces. Esto es un error». Me acerqué y la miré a los ojos. El error fue pensar que una mujer callada es una mujer débil. Sus lágrimas corrían mezcladas con su maquillaje. «Por favor, no hagas esto, te lo ruego». Negué con la cabeza. «Ya lo hiciste tú». Ramiro dio la orden. 2 guardias la tomaron de los brazos. La casa, por fin, volvió a oler a aire limpio. Mi hijo apareció unos minutos después, pálido, confundido. «Mamá, ¿qué pasó?». No pude hablar. Solo lo abracé. «Tu esposa se llevó algo que no era suyo. Y lo que me dejó fue suficiente para recuperar todo». Me miró sin comprender. Carolina gritaba desde afuera, su voz cada vez más lejana. Ramiro puso una mano en mi hombro. «Se acabó, Teresa». Asentí, con los ojos llenos, pero no de tristeza. Eran lágrimas distintas. De alivio. De fin. Cuando todo se calmó, la casa quedó en silencio otra vez. Caminé hasta el armario y cerré la puerta con mis propias manos. El reflejo de la cámara apagada me mostró un rostro cansado, pero vivo. «Ya está», susurré. Saqué la libreta azul del cajón y escribí una sola línea. El miedo se terminó. Afuera, escuché los motores alejándose y supe que esa grabación sería mi salvación. La prueba de que una anciana puede hacer temblar a quien la subestima. Me senté en la cama y dejé que el cansancio me abrazara. Pensé en todo lo que había soportado, el desprecio, el abuso, la humillación. Cada palabra que tragué, cada lágrima que escondí,
había valido la pena. La justicia llegó vestida de madrugada, sin aplausos, sin gritos, solo con verdad. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y eso, para mí, era suficiente. Toqué el armario una última vez. Gracias por guardar lo que yo no pude decir. Esa madrugada no dormí. El amanecer se filtró entre las cortinas y pintó las paredes con un tono cálido. El jardín seguía intacto, igual que la calma que ahora sentía. Me preparé un café y lo bebí despacio, mirando la puerta cerrada. Por primera vez en años, mi casa estaba en paz. Sonreí. No por triunfo, sino por dignidad. Porque hay victorias que no hacen ruido, pero sanan para siempre. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de exponer a quien te humilló sin que nadie te creyera, ¿lo harías, aunque fuera alguien de tu propia familia? Esa mañana, el sol entró por la ventana como si el mundo siguiera igual, pero nada era igual. La casa olía a limpieza, a café fresco, a silencio. Ya no estaban los perfumes caros, ni el eco de los tacones por el pasillo. Solo quedaba el sonido del viento colándose por las cortinas, y mi respiración tranquila. Caminé descalza por la sala, mirando los restos de la noche anterior. Una copa rota, un zapato olvidado, una bufanda de seda tirada sobre el sillón. Todo era testimonio del final de una mentira. Me senté y dejé que el silencio hablara. Afuera, los periódicos ya tenían mi nombre. Joven arrestada por fraude contra una adulta mayor. Víctima, Teresa Mendoza. Lo leí sin emoción, con una calma que solo llega cuando el miedo se ha ido. Las vecinas tocaron la puerta, curiosas. ¿De verdad fue ella?, preguntaron con voz baja. Sí, respondí. No dije más. Ellas fingieron sorpresa, pero en el fondo lo sabían. Porque la maldad no se disfraza tan bien como el lujo. Siempre deja un olor, una sombra, una grieta. Y tarde o temprano, todo lo que brilla se cae. Pasé la tarde recogiendo lo que quedaba. Tiré los frascos de perfume vacíos, los catálogos de joyas, las bolsas de tiendas caras. Todo eso pertenecía a otra vida, a otra mujer que ya no existía. Mientras limpiaba, encontré una tarjeta de crédito a mi nombre. La rompí en pedazos. Ya no me compras más, murmuré. No lo decía por ella, sino por el miedo. Ese que me había hecho dudar, callar, aceptar. Cada fragmento que caía al suelo era una parte de mi culpa desprendiéndose de mí. Y cuando terminé, respiré hondo. Era libre. Ramiro vino por la tarde. Traía el rostro cansado, pero una sonrisa sincera. Todo salió bien, Teresa. Las pruebas eran contundentes. No volverá a molestarte. Me senté frente a él, con una taza de café. Gracias, Ramiro. Sin ti, no lo habría logrado. Él negó con la cabeza. Sí lo habrías hecho. Solo necesitabas creer en ti otra vez. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando el sonido del jardín. Me di cuenta de que no hablábamos como dos viejos amigos. Hablábamos como sobrevivientes de la misma guerra, la de la vida. Al caer la noche, me asomé a la ventana. La calle estaba tranquila, las luces encendidas, el mundo avanzando como si nada hubiera ocurrido. Pensé en Carolina, en la celda fría donde ahora estaría. Imaginé sus manos, antes cuidadas, temblando de rabia y vergüenza. No sentí alegría. Tampoco remordimiento. Solo una tristeza serena, de esas que limpian por dentro. Tal vez porque entendí que no hay venganza perfecta. Que incluso cuando ganas, algo se rompe en ti para siempre. Y ese algo no vuelve a ser el mismo. Mi hijo vino al día siguiente. No sabía cómo mirarme. Mamá, no entiendo cómo no vi nada. Lo abracé sin decir palabra. A veces el amor ciega, hijo. A mí también me pasó. Se quedó callado, con los ojos húmedos. Ella me engañó, ¿verdad?
Asentí. Sí, pero tú la dejaste hacerlo. No lo dije con rencor, sino con verdad. Esa que duele, pero cura. Nos quedamos así, en silencio, largo rato. El perdón, pensé, no es olvidar. Es dejar de sangrar por lo mismo. Esa noche revisé mi libreta azul. Estaba llena. Cada página era una herida convertida en evidencia. En la última, escribí con mano firme: todo lo que callé me salvó. La cerré con cuidado y la guardé en el cajón. No era necesario seguir escribiendo. Ya no tenía nada que esconder. Ni de mí, ni del mundo. Caminé hasta el espejo del pasillo y me vi distinta. Más vieja, tal vez, pero también más viva. El dolor me había despojado de todo, pero en ese vacío encontré algo que no sabía que buscaba: respeto. Las semanas pasaron y la vida retomó su ritmo. La gente volvió a saludarme con una sonrisa, algunos con admiración, otros con culpa. «¡Qué valiente, Teresa!», decían. Yo solo respondía: «No, solo estaba cansada». Porque la valentía no siempre grita. A veces solo resiste. Mi casa volvió a ser mía, mi jardín floreció, y cada mañana me levantaba con la certeza de que había sobrevivido a lo impensable. No por suerte, sino por decisión. La misma que me devolvió la dignidad que me robaron. Una tarde, Ramiro volvió con una carpeta. «El caso está cerrado oficialmente». La colocó sobre la mesa y se levantó. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?». Lo miré con una sonrisa tranquila. «Vivir. Eso es todo». Me dio un abrazo largo, de esos que sellan capítulos. Cuando se fue, el eco de la puerta cerrándose sonó como un punto final. Caminé hasta el armario y pasé la mano por la madera. Seguía firme, silencioso, como un testigo leal. «Gracias por cuidarme», susurré. No esperaba respuesta. El silencio bastó. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin sobresaltos, sin miedo. Afuera, la luna se reflejaba en las ventanas, y el aire entraba limpio, sin el olor a engaño que antes habitaba en mi casa. Cerré los ojos y sentí una paz que no recordaba. Pensé en todo lo que había perdido, y en lo poco que en realidad necesitaba. A veces, el precio de la libertad es alto, pero vale cada cicatriz. Porque cuando una mujer se levanta del suelo, el mundo entero tiembla un poco. El ruido del teléfono me despertó. Eran las 7 de la mañana. Al principio, lo ignoré, pensando que era otra llamada de cortesía, de esas que solo dejan un mensaje vacío. Pero el timbre era persistente, casi exigente. Cuando atendí, una voz desconocida me felicitó con una frase que me congeló: «Señora Mendoza, ¿cómo se siente después de ser la heroína de la ciudad?». Miré el reloj, y me sentí como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Mi nombre, mi vida, ahora estaban en los titulares. La mujer que había callado tanto tiempo, ahora era noticia. Esa mañana, el periódico local estaba en todas partes. Teresa Mendoza, de víctima a heroína. No podía creer lo que veía. En la portada, mi rostro estaba al lado de un título que decía: «Justicia para la anciana, caída la estafa de la nuera». Lo leí varias veces. Ahí estaba, en tinta, mi vida expuesta, mis cicatrices convertidas en una historia que muchos considerarían un triunfo. Pero, a mí, no me supo a victoria. Me supo a soledad. A una realidad en la que ahora todos opinaban sobre lo que había hecho, sin saber lo que realmente había vivido. Mis vecinos llegaron temprano, como si hubieran estado esperando ese momento. Me ofrecieron felicitaciones vacías y sonrisas forzadas. «¡Qué valiente, Teresa! Te admiramos tanto». Yo solo asentía. Sabía que la mayoría no entendía. No entendían el dolor que había llevado durante años, ni el precio de la paz que ahora sentía. Me sentía como un espectáculo. Como si el ser humano fuera más aficionado al escándalo que a la compasión. Y, sin embargo, no podía cambiarlo. La historia ya estaba contada, y yo solo podía ser una espectadora más. La prensa siguió llamando durante toda la mañana. Reporteros, cámaras, preguntas, preguntas y más preguntas. «¿Cómo te sientes al haber expuesto a tu propia nuera?»,
¿Qué podía responder a eso? ¿Que la justicia no necesita excusas? Que nunca quise llegar a ese punto, pero que me vi obligada. Decidí no hablar más con ellos. Los miré y les ofrecí una sonrisa tensa. Nada de lo que digan ahora cambiará lo que pasó. Lo que importa es lo que soy yo ahora. Ellos se quedaron callados, sorprendidos por mi franqueza. Pero no insistieron. Quizá esperaban una emoción más explosiva, un arrepentimiento que nunca llegó. Esa tarde, mi hijo vino a visitarme. Traía su rostro cansado y el mismo aire de incomodidad que lo había acompañado durante todo el proceso. «Mamá, ¿no te sientes rara con todo esto? La gente te ve diferente». Me miró a los ojos, buscando algo que no encontró. «No, hijo. No me siento rara. Me siento libre». Él me observó en silencio. «Lo que hiciste no está bien visto por todos, mamá». Suspiré profundamente. Lo que hice no fue para agradar a nadie. Lo hice porque tenía que hacerlo. Porque nadie más lo haría por mí. No dijo nada más. Se levantó, me dio un beso en la frente y salió por la puerta sin volverse a mirar. Su marcha me dolió, pero no me sorprendió. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de entender el amor. Pasaron los días y el eco de la noticia se apagó. El bullicio de los medios dejó de ser tan constante, pero algo dentro de mí seguía resonando. Los ojos de la gente, las miradas curiosas, las sonrisas que ya no eran tan sinceras. Algo se había roto en la manera en que me veían. Y, sin embargo, entendí que ya no importaba. La justicia no se mide por las opiniones ajenas. Es algo que se lleva dentro, que solo uno puede sentir. Y yo sentía que la mía había sido cumplida. Una tarde, Ramiro vino a verme. «¿Cómo estás, Teresa? ¿Te has sentido cómoda con todo esto?», preguntó con su tono habitual, preocupado, pero siempre profesional. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. «Estoy bien. He hecho lo que tenía que hacer. No puedo cambiar lo que la gente opine». Él asintió y se quedó en silencio, mirando la calle desde la ventana. «Sé que lo que hiciste no fue fácil, pero fue lo correcto. Y eso es lo único que importa». Sentí una paz extraña al escuchar sus palabras. Quizá porque entendía que él había sido testigo de lo que nunca se dijo, de lo que nunca se mostró. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el periódico que aún estaba sobre la mesa. No podía evitarlo. Leí una vez más mi nombre, mi historia, la misma que había contado tantas veces, pero que nunca había terminado de creer. Me pregunté, en silencio, qué sentiría Carolina cuando lo leyera. ¿Sentiría arrepentimiento? ¿Culpa? No lo sabía. Pero me dio lo mismo. Mi parte del trato estaba hecha. Ahora quedaba en ella cargar con las consecuencias de sus actos. Esa madrugada, me levanté a la ventana. El cielo estaba claro, las estrellas brillaban en la quietud de la noche. No había más ruido, solo el susurro del viento que venía de afuera. Y pensé, así es la vida. A veces, el amor nos engaña, pero la verdad siempre encuentra su camino. Me senté nuevamente, tomé una taza de té y miré mi reflejo en la ventana. Ya no era la misma. Había aprendido algo más que a ser valiente. Había aprendido a ser dueña de mi destino. El primer día que volvió, lo supe desde el ruido de su auto. Ese motor, ese sonido que conocía de memoria, se detuvo frente a la casa como si dudara. No bajó enseguida. Desde la ventana lo vi quedarse sentado, mirando el volante, respirando hondo, tal vez ensayando las palabras que diría. Cuando por fin tocó la puerta, el corazón me dio un vuelco. No de miedo, sino de un amor que aún dolía. Abrí y lo vi más delgado, con el rostro tenso, los ojos cansados. «Hola, mamá». Su voz era la de un niño que busca perdón sin saber cómo pedirlo. Pasó al salón sin que dijera nada. Todo estaba en silencio. En el aire flotaba el olor del café recién hecho y del jabón con el que había lavado el piso esa mañana. Se sentó en el sofá y empezó a mirar alrededor. «Todo se ve igual y distinto», murmuró. Asentí. «La casa se limpia mejor cuando el miedo se va». No respondió. Bajó la mirada,
frotando las manos. Vine a hablar contigo. Su tono era bajo, casi un susurro. Yo, no sé cómo no me di cuenta de todo. Quise decirle que no hacía falta explicar, pero me callé. Las palabras llegan cuando el dolor está listo para escucharlas. Ella me dijo que todo era por tu bien, confesó después de un largo silencio. Que solo te ayudaba a administrar tus cuentas, que tú estabas cansada. Su voz se quebró. Y yo le creí, mamá. Le creí porque era más fácil que enfrentar la verdad. Lo miré sin enojo. El amor nos vuelve ciegos, hijo. Yo también lo fui. Se llevó las manos al rostro, como si quisiera esconderse del mundo. Nunca imaginé que fuera capaz de hacerte tanto daño. Me levanté, caminé hacia él y le toqué el hombro. No fuiste tú quien me robó, hijo. Fuiste tú quien me olvidó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me digas eso, mamá. Me duele. Asentí despacio. Lo sé. Pero a veces el dolor enseña más que la compasión. Se levantó y empezó a caminar por la sala, nervioso, mirando todo como si buscara algo que no encontraba. No entiendo cómo soportaste tanto tiempo. Porque a veces el silencio es el único refugio que queda, respondí. Y porque quería darte tiempo para ver la verdad con tus propios ojos. Se detuvo frente a la ventana, mirando el jardín. No merezco tu perdón. Me acerqué y le dije, el perdón no se merece, se necesita. Nos quedamos ahí, los dos mirando hacia afuera. El viento movía las ramas del limonero y el cielo se tiñó de un tono anaranjado. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó sin mirarme. Vivir, hijo. Solo vivir. Se giró hacia mí con los ojos rojos. No puedo quedarme sabiendo todo lo que pasó. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con calma. Entonces vete, pero no huyas. Aprende. Que el dolor no te convierta en otro ciego. Bajó la cabeza, sin poder sostener mi mirada. Mamá, perdóname. Lo abracé. Su cuerpo temblaba, como si fuera otra vez el niño que dormía en mis brazos cuando tenía fiebre. Lloramos los dos, pero de formas distintas. Él por culpa. Yo por alivio. Porque entendí que a veces perder a un hijo no es perderlo físicamente, sino verlo alejarse de los valores que uno le enseñó. Y ese regreso, aunque tardío, fue una forma de rescate. Siempre serás mi hijo, susurré. Pero nunca olvides que el respeto también se hereda. Se apartó, con los ojos brillantes. Gracias por no odiarme. Sonreí con tristeza. No puedo odiarte. Sería odiar la parte de mí que te dio la vida. Su llanto se volvió silencioso, y supe que algo dentro de él empezaba a sanar. Cuando se fue, el aire de la casa cambió. Ya no pesaba tanto. Cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera. Había esperado ese momento durante meses, pero nunca imaginé que dolería tanto. A veces, la paz también lastima. Fui a la cocina, serví café y lo bebí en silencio. Miré el jardín por la ventana y recordé las veces que lo vi jugar allí, de niño. Pensé en cómo el tiempo pasa sin pedir permiso, y cómo las heridas entre madre e hijo tardan más en cerrarse que cualquier otra. Pero también supe que el amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de vuelta. Más tarde, me senté con la libreta azul. Abrí una página nueva y escribí: hoy lloramos los dos, pero por primera vez, lloramos verdad. Me quedé mirando esa frase mucho rato. La tinta aún fresca parecía vibrar bajo la luz de la lámpara. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si mi corazón hubiera encontrado un lugar donde descansar. Cerré la libreta y la guardé junto a las demás. Afuera, la noche caía lenta, sin ruido. Era una calma distinta, no de soledad, sino de aceptación. Esa noche no soñé con gritos ni con cámaras. Soñé con mi hijo, pequeño, corriendo por el jardín con un barco de papel en las manos. Lo veía reír, tropezar, levantarse. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero eran suaves, como si lavaran lo que quedaba del rencor. Fui hasta la ventana. El amanecer comenzaba a pintar de oro los muros de la casa. Estamos bien, murmuré, aunque él ya no estaba. Porque en el fondo,
Sabía que era verdad. A veces, las heridas más profundas son las que más nos enseñan a amar. Hay sonidos que no se olvidan. El suyo fue uno de esos. A veces, mientras preparo café por las mañanas, aún escucho el eco de aquel grito atravesando la casa. No me asusta, pero me acompaña. Es como si la memoria necesitara recordarme que la justicia también tiene voz. A veces cierro los ojos y la escena vuelve. El armario abierto, la cámara grabando, el rostro de Carolina congelado entre el miedo y la sorpresa. Ese grito no solo la delató, también me despertó. Porque fue en ese instante cuando entendí que nunca más volvería a ser la mujer que se callaba. Los días posteriores fueron raros. No había ruido, pero tampoco silencio real. Todo tenía un eco. El de su perfume en las cortinas, el de sus risas falsas en el pasillo, el de sus pasos sobre el mármol. Caminaba por la casa y podía sentir su ausencia como una presencia. Una especie de fantasma sin alma. Me dolía aceptar que, por más que se hubiera ido, una parte de ella seguía aquí, atrapada entre los objetos que alguna vez tocó. Decidí entonces cambiar las cosas. Mover los muebles, abrir las ventanas grandes, dejar entrar el aire y la luz. El pasado no se borra, pero se ventila. Ramiro me visitó un par de veces. Venía con su tono tranquilo, con esa manera de mirar que no pide nada. ¿Duermes bien?, me preguntó una tarde. A veces sí, a veces escucho su voz. Eso es normal, respondió. No es culpa. Es memoria. Asentí. No tenía miedo de recordarla. Lo que me asustaba era olvidar la lección. Porque el dolor, cuando se olvida, siempre regresa disfrazado. Me quedé mirando el jardín, las flores recién brotadas, el mismo que ella nunca se detuvo a ver. La vida tiene un modo cruel pero sabio de poner las cosas en su lugar. Una mañana, encontré en el closet un abrigo que había usado el día del arresto. Lo saqué, lo olí, y sentí una punzada en el pecho. No de nostalgia, sino de reconocimiento. Esa prenda tenía el olor de mi victoria silenciosa, del miedo vencido. Decidí llevarlo al jardín y dejarlo al sol. Mientras lo extendía sobre una silla, pensé en lo irónico que era todo. Me había pasado media vida cuidando cosas materiales, y las únicas que sobrevivieron fueron las que no se podían comprar: mi dignidad, mi fe y mi memoria. Lo material se va. Lo aprendido, no. El vecindario seguía hablando. A veces escuchaba murmullos cuando salía al mercado. Ahí va la señora del escándalo. Dicen que la nuera la traicionó. Pobre, ojalá no esté sola. Aprendí a no escuchar. O, mejor dicho, a escuchar distinto. Porque no eran palabras, eran reflejos de lo que la gente teme, que lo injusto algún día también les toque. Yo seguía caminando erguida, con la cabeza en alto. No buscaba admiración. Buscaba paz. Y la paz no se encuentra en los aplausos, sino en el silencio después del grito. Mi hijo venía de vez en cuando. Traía un aire distinto, más tranquilo. Ya no hablábamos del pasado. Solo compartíamos tiempo. A veces se quedaba callado, mirando el jardín. Otras, me contaba pequeñas cosas, su trabajo, sus planes, sus miedos. No necesitábamos pedir perdón otra vez. Lo habíamos hecho con lágrimas, no con palabras. Mamá, ¿sabes? A veces sueño con papá. Está sonriendo. Sonreí también. Entonces debe estar orgulloso. Nos quedamos en silencio, sabiendo que la vida, a su manera, estaba empezando de nuevo. Esa tarde, decidí restaurar el armario. Le pedí a un carpintero que cambiara la cerradura y puliera la madera. Cuando el hombre terminó, el mueble parecía otro. Brillaba bajo la luz del atardecer, con un reflejo cálido. Lo toqué con las manos y sentí que ese objeto, antes símbolo del miedo, ahora era mi trofeo. ¿Qué guarda ahora, señora?, preguntó el carpintero. Sonreí. Nada. Ya no necesito esconder nada. Y fue cierto. Lo que una vez fue prisión se había convertido en recordatorio. La prueba de que una mujer puede enfrentarse al abismo y salir viva. Esa noche me quedé en la sala con una copa de vino. No por celebración, sino por reflexión.
Pensé en Carolina, en su voz, en su forma de mirar el mundo. Tal vez nunca entendió que lo que roba no se mide en dinero, sino en respeto. Y que cuando robas la dignidad de alguien, no hay cárcel que te salve de ti misma. No la odiaba. Ni siquiera la compadecía. Solo deseaba que el eco de su propio grito la siguiera como a mí me seguía el mío, pero con una diferencia. El mío me liberó, el suyo la condenó. Al amanecer, abrí las ventanas. El aire era frío, pero limpio. El jardín estaba cubierto de rocío y el cielo, de un azul que dolía de tan hermoso. Sentí que algo dentro de mí se abría también. Ya no había ira, ni culpa, ni rencor. Solo gratitud. Por haber sobrevivido, por haber tenido el valor de grabar mi verdad, por no haber perdido mi voz. Porque al final, el eco del grito no era suyo. Era mío, resonando como un canto de libertad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte al eco de lo que hiciste, o de lo que dejaste pasar en silencio? Hace unos días encontré, al fondo de un cajón, un pequeño espejo que había sido de Carolina. Era ovalado, con un marco dorado y algunas manchas en el cristal. Lo había dejado olvidado, como tantas otras cosas. Cuando lo sostuve entre mis manos, sentí una mezcla extraña, rabia, ternura, melancolía. Lo limpié con un paño, y al mirarme en él, la imagen me sorprendió. No era la Teresa que recordaba. Mis ojos tenían otro brillo, uno que no reconocía. Había arrugas nuevas, sí, pero también una luz distinta. Una fuerza que no se compra, ni se finge. Lo coloqué sobre la mesa y me quedé observándolo. Era curioso cómo un objeto tan simple podía contener tantas memorias. En ese mismo espejo, Carolina se retocaba el maquillaje, se pintaba los labios, se preparaba para mentir. Yo, en cambio, lo usaba ahora para recordar quién era antes de todo esto. Me vi como una mujer que sobrevivió, no por suerte, sino por resistencia. «Te volviste otra», murmuré frente al reflejo. Y esa frase me dolió y me alivió al mismo tiempo. Porque en cada pedazo roto de mi historia había una parte de la nueva que estaba naciendo. A veces pienso que las mujeres como yo cargamos con demasiadas versiones de nosotras mismas. La hija obediente, la esposa fiel, la madre paciente, la suegra tolerante. Todas intentando encajar en moldes que otros hicieron. Pero cuando la vida nos rompe, cuando nos arranca todo, solo queda una versión, la verdadera. La que no necesita permiso para existir. Me toqué la cara con la punta de los dedos y sentí las líneas de mis años. No eran cicatrices. Eran testigos. Cada una contaba una historia, y por primera vez, no quise borrarlas. El espejo, sin embargo, tenía una grieta en el centro. No era grande, pero cortaba mi reflejo justo por la mitad. Me quedé mirando esa línea y pensé en lo simbólico que era. Una mitad mostraba la mujer que fui, callada, temerosa, dispuesta a complacer. La otra, la que soy ahora, con la espalda recta y la voz firme. Por un momento me pregunté cuál de las dos merecía seguir existiendo. Pero la respuesta fue inmediata. Ambas. Porque una no podría vivir sin la otra. La Teresa fuerte nació del dolor de la débil. No la negué. La abracé. Tomé el espejo y lo guardé en un cajón, no para esconderlo, sino para recordarme de dónde vengo. Luego abrí las ventanas del cuarto. El sol entró, cálido, sobre los muebles, sobre las cortinas nuevas, sobre mi rostro. Respiré profundo. La casa olía a jabón, a flores frescas y a tranquilidad. Era como si, por fin, cada rincón se hubiera reconciliado conmigo. La culpa ya no vivía aquí. Ni el miedo. Solo quedaban las huellas de lo que aprendí, que la dignidad no se pierde por envejecer, sino por rendirse. Salí al jardín y me senté junto al limonero. Las hojas se movían con el viento y el cielo estaba limpio. Pensé en mi esposo, en mi hijo, en Carolina. 3 nombres, 3 amores distintos, 3 heridas que me marcaron de formas diferentes. Pero también 3 razones para no volver a bajar la cabeza. Cerré los ojos y sentí que la tierra bajo mis pies me sostenía, firme, viva. Ya no necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni promesas. Solo quería estar en paz conmigo. Y, por primera vez, lo estaba. Por la tarde,
Mientras caminaba por la casa, encontré el espejo otra vez sobre la mesa. El sol de la ventana lo iluminaba y la grieta brillaba como una cicatriz de luz. Me senté frente a él. «No importa si estás roto», le dije. «A veces las cosas rotas reflejan mejor la verdad». Me miré de nuevo y sonreí. Ya no vi a una víctima, sino a una mujer que se reconstruyó sin pedir permiso. Sentí orgullo, un orgullo sereno, sin arrogancia. El tipo de orgullo que solo entiende quien ha tocado fondo y aún así ha elegido levantarse. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta azul: «El espejo no miente. Yo ya no me escondo». Cerré el cuaderno y lo coloqué junto a la lámpara. La luz dorada del cuarto me envolvía en una calma que no recordaba. Me recosté y pensé en todo lo que había pasado. En cómo una casa puede transformarse, no por los muebles, sino por la energía de quien la habita. Ahora la mía estaba viva. Con cada respiro, sentía que el pasado se hacía más pequeño, más lejano, menos pesado. Desperté al amanecer. El reflejo del sol en el espejo me dio directamente en los ojos. No me molestó. Me levanté, lo tomé entre las manos y lo apoyé contra la pared, donde pudiera ver la luz. Por primera vez, no quise esconder mis grietas. Ni las del espejo, ni las mías. Ambas contaban la misma historia, que la belleza real no está en lo intacto, sino en lo que ha sabido romperse sin perderse. Y mientras el día comenzaba, sentí que esa mujer del reflejo, por fin, estaba completa. No esperaba que Ramiro me llamara esa tarde. Su voz sonó tranquila, segura, como siempre. «Teresa, quiero invitarte a cenar. Nada formal, solo para platicar». Dudé unos segundos antes de aceptar. Hacía tiempo que no salía de noche, que no me sentaba frente a alguien sin tener que defenderme. «Está bien, Ramiro. Pero nada de lujos, ¿eh?» Él soltó una risa suave. «Prometido». No lo creí del todo, lo conocía desde niña. Siempre fue un hombre que buscaba lo elegante incluso en lo simple. Y, al final del día, eso también tenía su encanto. Cuando llegamos al restaurante, entendí que había exagerado su promesa. Era un lugar hermoso, discreto, con paredes color marfil y mesas cubiertas con manteles de lino. La música de piano llenaba el ambiente y las luces eran suaves, cálidas, como si todo brillara apenas lo necesario. Me ayudó a sentarme. «Te ves bien, Teresa», dijo, mirándome con esa sinceridad que no busca halagos. «Tú también, Ramiro. Siempre tan correcto». Sonrió. «Es el cargo, no yo». Nos reímos los dos, con una naturalidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras hablábamos, recordamos cosas de cuando éramos jóvenes. Las fiestas del pueblo, los veranos junto al río, las promesas que el tiempo se encargó de borrar. En sus ojos todavía quedaba el mismo brillo de aquel muchacho que me hacía reír con cualquier tontería. «Siempre pensé que merecías más de lo que la vida te dio», me dijo de pronto. Lo miré sorprendida. La vida me dio exactamente lo que necesitaba, aunque me lo haya dado a golpes. Él bajó la mirada, asintiendo despacio. «Eso también es sabiduría, Teresa. Y cuesta caro». El vino llegó, y con él un silencio cómodo. Observé las velas sobre la mesa, el reflejo del cristal, las sombras que bailaban entre nosotros. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Me di cuenta de que hacía años no me sentía así, tranquila, vista, acompañada. «¿Sabes qué admiro de ti?», me preguntó. «Que nunca perdiste tu elegancia. Ni cuando te hicieron pedazos». Reí con suavidad. «La elegancia no está en la ropa, Ramiro. Está en la manera de no caer». Él me miró largo rato, con algo que parecía respeto, o quizás algo más profundo. La cena fue sencilla, pero deliciosa. Pescado al horno, pan recién hecho, vino tinto. Nada extravagante, pero todo en su punto. No podía evitar pensar en lo irónico que era. Después de años soportando falsas apariencias, ahí estaba yo, disfrutando de algo real. No de lujo, sino de verdad. Me sentí ligera, casi joven otra vez. «¿Sabes?», le dije mientras brindábamos, «a veces pienso que todo lo que viví fue para aprender a no tener miedo de la soledad». Ramiro dejó la copa sobre la mesa.
Y yo creo que fue para aprender a reconocer a quien te acompaña sin pedir nada. Después del postre, me ofreció llevarme a casa. No protesté. Durante el trayecto, el silencio se llenó de recuerdos. El reflejo de las luces de la ciudad se deslizaba por las ventanas del auto, como si el pasado también quisiera viajar con nosotros. Cuando llegamos, bajé primero. Él me siguió hasta la puerta. Gracias, Ramiro. Fue una noche bonita. No me agradezcas, Teresa. Gracias a ti por dejarte ver. Nos quedamos ahí, bajo la luz del farol, mirándonos como dos viejos cómplices que entendían demasiado sin decir nada. Antes de despedirse, me tomó la mano. Prométeme algo, no te encierres más en tu casa. La vida sigue esperándote afuera. Sentí un nudo en la garganta. Lo intentaré. No, Teresa, respondió con voz baja, no lo intentes, hazlo. Me reí. Eres igual de terco que antes. Él soltó mi mano despacio. Y tú, igual de valiente. Lo vi alejarse mientras su silueta se perdía en la calle. Por un momento, quise llamarlo. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que había cosas que merecen su tiempo. Entré a la casa y todo estaba en calma. La lámpara del pasillo proyectaba una luz suave sobre las paredes, y el aire olía a lavanda. Me quité los zapatos, me serví un poco de agua y caminé hasta el jardín. El cielo estaba despejado, con una luna enorme colgada sobre los árboles. Me senté en la banca y respiré hondo. Pensé en Ramiro, en sus palabras, en su mirada. Y en cómo la vida, de formas misteriosas, siempre termina devolviéndote a las personas correctas, cuando ya aprendiste a estar sola. Antes de dormir, anoté en mi libreta azul: hay cenas que no alimentan el cuerpo, sino el alma. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Apagué la luz, por primera vez en años, dormí sin sueños. No por falta de imaginación, sino porque ya no necesitaba escapar. Había encontrado algo más valioso que la revancha: la serenidad. Y esa, entendí, era la forma más elegante de empezar de nuevo. Dicen que el amor propio no se encuentra de golpe, sino que regresa a pedacitos, como hojas que vuelven al árbol después del invierno. Así empezó el mío. No fue un día, ni un gesto, ni una revelación. Fue una rutina nueva, hecha de cosas simples. Regar las plantas al amanecer, preparar café con calma, abrir las cortinas y dejar entrar la luz sin miedo. Cada gesto era una forma de decirme: estás viva. No necesitaba más. Por años, me habían hecho creer que el valor de una mujer dependía de lo que daba. Ahora entendía que también valía por lo que conservaba, su dignidad. Volví a coser. Primero fue por necesidad, luego por gusto. Tenía telas guardadas desde hacía años, de cuando creía que coser era solo un pasatiempo. Pero ahora, cada puntada era una afirmación. Me sentaba frente a la ventana grande del comedor, con la máquina vieja y el hilo dorado que me quedaba. Afuera, el jardín se movía con el viento, y yo me movía con él. No cosía vestidos para nadie, sino para mí. Pequeños manteles, fundas, detalles que llenaban la casa de algo que antes no existía: mi presencia. Mi amor vuelto oficio. A veces llegaban vecinas. Me pedían arreglos o consejos, y terminábamos hablando de la vida. Usted tiene algo distinto, doña Teresa, me decían. ¿Qué será? Yo sonreía. Tal vez la paz. Me gustaba escucharlas, pero ya no me afectaban los rumores ni las comparaciones. Antes me dolía no ser parte del círculo elegante de Carolina, con sus cenas de lujo y perfumes de moda. Ahora, el aroma que llenaba mi casa era el del pan horneándose, del jabón recién hecho, de las flores secándose al sol. Era el lujo que sí podía pagar, el de la tranquilidad. Un día, mientras acomodaba los cojines del sofá, noté que el reflejo del espejo del pasillo me devolvía una imagen distinta. No solo era yo más vieja, era yo más firme. Ya no necesitaba ocultar mis canas ni mis arrugas. Cada una tenía historia. Cada una era prueba de que sobreviví. «Te ves bien», me dije en voz alta. Y lo creí. Ese fue mi momento más íntimo de libertad. No necesitaba aplausos, ni aprobación, ni compañía. Por fin,
Me bastaba conmigo misma. No por orgullo, sino por respeto. Mi hijo venía de visita los domingos. Se quedaba poco, pero lo suficiente. Hablábamos con calma, sin reproches. Me traía frutas, flores, y a veces solo su silencio. Y ese silencio, que antes me dolía, ahora me bastaba. Era su manera de pedir perdón, y la mía de aceptarlo sin palabras. A veces me hablaba de Carolina, de cómo el tiempo en la cárcel la había cambiado. No pregunté más. Cada quien paga su precio a su modo, respondí. No desde el rencor, sino desde la certeza de que ya no era mi batalla. La casa volvió a ser hogar. Replanté flores en el jardín, cambié las cortinas, pinté las paredes de un tono crema. Los muebles antiguos ahora parecían nuevos bajo la luz del mediodía. Y el armario, ese viejo testigo de mi dolor, seguía ahí. No como símbolo de miedo, sino como altar de mi renacimiento. A veces pasaba la mano por la madera y recordaba todo. No con tristeza, sino con gratitud. Porque ese mueble guardó mi secreto cuando nadie más lo habría hecho. Y ahora me devolvía algo más grande, la certeza de que la verdad me salvó. Una tarde, Ramiro me llamó por teléfono. «¿Cómo estás, Teresa?», preguntó. «Bien. Viviendo». Hubo una pausa breve antes de su respuesta. «Eso me alegra». Su voz sonaba serena, cálida. Cuando todo esto empezó, pensé que no saldrías entera. «Rey». Yo también lo pensé. Pero mira, aquí estoy. «Más fuerte que nunca», dijo. «No, Ramiro. Solo más consciente». Colgué con una sonrisa. Porque había aprendido que no se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de saber cuándo rendirse sin rendirse del todo. Las noches ya no me asustaban. Encendía una vela en la mesa, ponía música suave y me permitía recordar sin sufrir. A veces bailaba sola, despacio, moviendo los pies descalzos sobre el piso. El aire olía a jazmín, y el reloj marcaba el paso de una vida que ya no dolía. Miraba las fotografías antiguas y me daba cuenta de que ya no lloraba al verlas. Amaba lo que fui, lo que perdí, lo que sobrevivió. Me miraba como una madre mira a su hija después de un largo viaje, con ternura y orgullo. Antes de dormir, tomé la libreta azul. Quedaban pocas páginas, pero no me importó. Escribí: «Hoy me elegí a mí misma». Y eso basta. La tinta se deslizó suave, como si las palabras hubieran estado esperando. Cerré el cuaderno, lo guardé junto a la lámpara y apagué la luz. El silencio no era vacío, era compañía. Mi propia compañía. Me recosté y sonreí. Porque entendí que el verdadero amor no se pide ni se promete. Se cultiva cada día, como una flor que solo crece cuando uno deja de tener miedo. Esa mañana, el cartero tocó la puerta más temprano de lo normal. Llevaba un sobrecolor crema, sin remitente visible, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. No tardé en reconocerla. Era la letra de Carolina. Sentí un pequeño estremecimiento, como si el pasado hubiera encontrado el modo de cruzar el umbral una vez más. La dejé sobre la mesa y la miré largo rato, indecisa. Parte de mí quería romperla sin leerla. La otra, la más humana, necesitaba saber qué decía. El silencio de la casa se hizo más denso, como si también esperara mi decisión. Finalmente, me senté frente a la mesa y abrí el sobre con cuidado. Dentro, una hoja doblada en 4. El papel tenía el olor seco de los lugares donde el tiempo pasa lento. Empecé a leer. «Teresa, no espero que me perdones». La frase inicial me dejó sin aire. He tenido demasiado tiempo para pensar. Y, por primera vez, lo hago sin joyas, sin maquillaje, sin mentiras. Aquí no hay espejos, solo paredes que devuelven la verdad. Sus palabras eran distintas, más humildes. No buscaban justificar, sino confesar. Y, sin embargo, dolían igual. Porque venían de quien me arrebató la paz. Robarte fue fácil, engañarte también. Pero lo que nunca pude quitarte fue tu calma, esa forma tuya de quedarte quieta mientras el mundo se derrumbaba. Creí que era debilidad. Ahora entiendo que era fuerza. Quise tener lo que tú tenías, pero lo confundí con dinero.
El lujo me cegó, Teresa. Me perdí en él. Detuve la lectura un momento. Miré hacia el jardín, hacia las flores que volvían a florecer. Y comprendí que lo que Carolina escribía no era solo una disculpa. Era un reflejo tardío, un eco de la vida que había elegido y que, finalmente, la estaba alcanzando. Si alguna vez me recuerdas, no lo hagas con odio. Fui una mujer vacía, alimentada por apariencias. Todo lo que toqué se rompió, incluso yo. Solo espero que no me recuerdes por el daño, sino por lo que aprendiste después de él. Me quedé quieta. Las palabras parecían flotar en el aire, mezclándose con el olor del café que aún humeaba. Te deseo paz, Teresa. Porque al final, la paz es la verdadera riqueza. Y tú ya la encontraste. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sentí rencor. Tampoco compasión. Sentí silencio. Un silencio limpio, de esos que no pesan. Fui al jardín y me senté en la banca de siempre. El sol acariciaba las hojas y el aire olía a tierra mojada. Cerré los ojos. No pensaba en Carolina, sino en todo lo que vino después. En mí. En cómo había aprendido a no guardar veneno en el alma. La carta no me devolvía el pasado, me confirmaba que lo había dejado atrás. A veces, el perdón no se dice, se vive. Y esa carta, más que una súplica, era una señal de que mi historia estaba completa. Que incluso las heridas más hondas pueden transformarse en cicatriz sin dolor. Pensé en quemarla. Por un momento, tuve el impulso de encender una cerilla y ver cómo el papel se convertía en ceniza. Pero luego sonreí. No necesitaba destruirla. El fuego ya había pasado, y esta vez no dejó ruina, sino calma. La doblé de nuevo, la guardé dentro de la libreta azul, entre las primeras páginas. Ahí, donde comenzó mi historia. Tal vez, en el fondo, ese era su lugar. No como un recordatorio de lo que sufrí, sino de lo que sobreviví. Al atardecer, Ramiro vino a visitarme. Le conté de la carta. Me escuchó en silencio, sin interrumpir. ¿Y qué harás con ella?, preguntó. Nada, respondí. Ya la leí. Eso basta. Asintió con respeto. A veces, no hacer nada es la decisión más sabia. Reí suavemente. Sí. Me cansé de pelear contra lo que ya está en paz. Se levantó y caminó hacia el jardín. Sabes, Teresa, nunca te lo dije, pero tu historia cambió más vidas de las que imaginas. Lo miré sorprendida. No era mi intención. Lo sé. Por eso lo hizo. Cuando se fue, me quedé mirando el cielo. La luz del crepúsculo se deslizaba por las ramas como un adiós amable. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido y ganado. Me di cuenta de que, al final, incluso los villanos nos enseñan algo, a no parecernos a ellos. Y que el perdón no se trata de absolver, sino de liberarse. Respiré profundo. El aire sabía a tranquilidad. Una tranquilidad que ya era mía, y de nadie más. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela pequeña y la coloqué junto a la carta. La flama temblaba, pero no se apagaba. Me quedé observándola, hipnotizada por su sencillez. Te perdono, dije en voz baja, no por ella, sino por mí. Porque entendí que perdonar no es rendirse, es cerrarle la puerta al pasado sin miedo a mirar atrás. Apagué la vela, cerré los ojos y supe que, esta vez, mi sueño no tendría fantasmas. Solo gratitud. El amanecer llegó suave, casi en silencio, como si no quisiera despertarme del todo. El cielo tenía un color dorado que se deslizaba sobre las paredes de mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la luz me abrazaba sin hacerme daño. Abrí las ventanas y el aire fresco entró lleno de olor a jazmín y tierra húmeda. El jardín estaba vivo, rebosante, como si cada planta supiera que ese día era distinto. Hoy será un buen día, murmuré. No lo decía como deseo, sino como certeza. La paz, después de tanto, ya no era un regalo. Era mi estado natural. Encendí la cafetera y mientras el aroma llenaba la cocina, miré alrededor. Todo parecía más claro, más mío. La casa, antes escenario de sombras, ahora respiraba conmigo. Cada mueble, cada cuadro,
cada rincón tenía una historia limpia. Me senté frente a la mesa y tomé la libreta azul. La abrí por la última página. La hoja en blanco me miró como un espejo. Sonreí. No tenía nada más que escribir. No porque no quedaran palabras, sino porque ya lo había dicho todo. Mi historia, esa que nació en la humillación, ahora terminaba en dignidad. Salí al jardín con la taza de café en las manos. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando destellos sobre el pasto. Toqué el viejo armario que Ramiro había mandado restaurar. Su madera, firme y brillante, reflejaba la luz del día. «Gracias por ser mi testigo», susurré. Ese mueble había guardado secretos, miedo, venganza y verdad. Ahora solo guardaba silencio. Un silencio que no dolía, que sanaba. Pensé en Carolina, en su carta, en las palabras que escribió con arrepentimiento. No la odiaba. No la amaba. Solo la comprendía. Porque en el fondo, todos somos lo que el dolor nos permite ser. Me senté en la banca del jardín y miré hacia el horizonte. El mundo seguía girando, sin pausas, sin dramatismos. Los pájaros volaban alto, el viento movía las flores, y la vida seguía, simple y hermosa. Pensé en Ramiro, en su voz serena, en sus ojos que siempre vieron más allá de mis miedos. Pensé en mi hijo, en cómo sus lágrimas limpiaron el peso de su culpa. Y pensé en mí, en la mujer que fui, en la que soy ahora. La que no buscó venganza, sino respeto. La que aprendió que el poder más grande no está en castigar, sino en perdonar sin romperse. Dentro de la casa, las sombras se movían lentas, como si danzaran con la luz que entraba por las ventanas grandes. Me levanté y caminé hasta el espejo del pasillo. Lo miré de frente. Ya no me veía vieja ni cansada. Me veía completa. Había vuelto a ser dueña de mi rostro, de mis gestos, de mi historia. «Te perdono, Teresa», dije en voz baja. Y esa fue la frase más liberadora que pronuncié en toda mi vida. Porque a veces, lo más difícil no es perdonar a quien nos traiciona, sino a la mujer que permitió tanto por miedo a estar sola. El reloj marcó las 9. Todo estaba en orden. El desayuno listo, las flores en su sitio, la vela encendida junto a la ventana. Me senté otra vez con la libreta en el regazo. La abrí y escribí una sola línea. La justicia tarda, pero siempre llega cuando una mujer deja de tener miedo. Cerré el cuaderno, respiré hondo y me quedé observando el brillo de la mañana. Cada rayo de luz que entraba por las cortinas me recordaba que sobrevivir también es una forma de arte. Y que no hay edad para volver a empezar. El timbre sonó. Era Ramiro. Traía un ramo de lirios blancos. «Buenos días, Teresa». «Buenos días, Ramiro». Sonreímos. «¿Listos para el desayuno?», pregunté. «Listo para lo que venga», respondió. Entró, y por un instante, sentí que el tiempo se detenía. No por amor, sino por gratitud. La vida, pensé, te devuelve compañía cuando ya no la necesitas para sobrevivir. Caminamos al jardín, y nos sentamos bajo la sombra del limonero. El sol nos acariciaba sin prisa, y la paz, esa palabra que tantas veces parecía lejana, ahora tenía forma, la de un nuevo comienzo. Nos quedamos ahí, sin hablar mucho. Él bebía café, yo observaba el cielo. Todo era tan sencillo que dolía de tan perfecto. «¿Sabes?», me dijo de pronto, «creo que la vida te debía esta calma». Lo miré con una sonrisa leve. «No me la debía, Ramiro. Me la gané». Él asintió. «Eso es aún mejor». Cerré los ojos un momento y dejé que el viento me rozara el rostro. En ese instante, entendí que no necesitaba más finales, ni más capítulos. Todo estaba dicho. Todo estaba en paz. Al final del día, cuando el sol empezó a caer, volví a mi habitación. El cielo se tiñó de oro y naranja, y una última luz entró por la ventana, iluminando el armario, el espejo, la libreta. Me quedé ahí, de pie, sin moverme. Sentí que esa luz era un abrazo, uno que venía de todo lo que fui, de todo lo que perdí, de todo lo que me atreví a ser. Y sonreí. Porque comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos cuando ya no necesitamos demostrar nada. Apagué la lámpara, pero la casa seguía iluminada.
No con electricidad, sino con esa claridad invisible que deja la paz cuando por fin se instala. Caminé hasta el armario, lo toqué con ternura y susurré la última frase de mi historia. Gracias por enseñarme que la dignidad no se hereda, se conquista. Cerré la puerta despacio. No del armario, sino del pasado. Y al hacerlo, sentí que la luz, esa última luz, se quedaba para siempre conmigo. ¿Y tú? Si alguna vez te sentiste traicionada, usada o humillada por alguien a quien diste tu vida, no te castigues por haber amado. Amar no fue tu error. Tu error, si acaso, fue olvidar que tú también merecías amor. Y si hoy te miras al espejo y no reconoces a la mujer que ves, te pido algo, mírate otra vez, pero con ternura. Esa mujer que estás viendo ha sobrevivido a más de lo que muchos soportarían. Esa mujer ha llorado en silencio, ha resistido el abandono, ha seguido dando aunque no le quedara nada. Tú no eres un recuerdo olvidado, ni un mueble viejo en una casa ajena. Tú eres raíz. Eres historia viva. Eres la prueba de que la dignidad no se compra, se levanta cada mañana con los pies descalzos y el corazón firme. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para cerrar la puerta del pasado y abrir las ventanas de tu paz. Y si hoy te duele, respira. Porque cada cicatriz que cargas también cuenta una historia de victoria. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos de mujeres que, como tú, aprendieron que la vida no termina cuando te rompen, sino cuando dejas de creer que puedes florecer. ¿Creíste que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hombre decidió encerrar a su propia madre en un asilo, solo para quedarse con su casa elegante y su herencia millonaria. Pero lo que él no sabía es que esa firma cambiaría su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Por su nueva esposa, mi hijo me encerró en un asilo. Porque el final, te lo prometo, te romperá el corazón y te devolverá la fe al mismo tiempo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.